Imagínate esto, acabas de pasar una década de tu vida diseñando un avión de pasajeros. Tu país ha invertido millones, has invertido incontables horas desarmando motores pieza por pieza, estudiando los restos de aeronaves accidentadas y movilizando a toda una fuerza laboral. Entonces, tu propio gobierno mira tu creación y dice, gracias pero no, gracias. Esta es la historia del Shanghai I-10. El audaz intento de China de construir un competidor del Boeing 707, un avión que completó más de 130 vuelos de prueba antes de quedar permanentemente en tierra por la política, no por la física. Pero aquí está lo que hace que esta historia sea absolutamente fascinante. El I-10 no solo fue un desafío técnico, fue la tormenta perfecta de ideología, ambición de ingeniería y aislamiento de la Guerra Fría colisionando a 30.000 pies de altura. ¿Qué ocurre cuando una nación intenta saltar a la era del jet estando completamente aislada del resto del mundo? Vamos a descubrirlo. Conoces el C-919 de China, ¿verdad? Ese avión de pasajeros moderno que por fin desafía a Boeing y Airbus después de décadas de desarrollo. Pero esto es lo que la mayoría no sabe. China intentó exactamente lo mismo hace 50 años, y casi lo lograron. El Shanghai I-10 fue el primer intento serio de China de construir un avión de pasajeros. Claro, se parecía sospechosamente a un Boeing 707. Mismas alas en flecha, 4 motores bajo las alas, proporciones casi idénticas. Pero llamarlo una simple copia no capta el verdadero significado. Esto no se trataba solo de construir un avión, se trataba de demostrar que una nación aislada y motivada ideológicamente podía igualar los mayores logros tecnológicos de Occidente. Piénsalo por un momento. En 1970, China aún se tambaleaba por la revolución cultural. El país estaba, esencialmente, cerrado al conocimiento global, y aún así decidieron enfrentarse a uno de los retos de ingeniería más complejos imaginables. ¿Por qué alguien intentaría algo tan aparentemente imposible? Para entender el I-10, primero hay que comprender la China de Mao en la década de 1970. El país existía en un aislamiento casi completo, políticamente separado de Occidente, económicamente autosuficiente por diseño. Importar aviones occidentales no solo era costoso, era ideológicamente inaceptable. Cada compra de un Boeing 707 o un Douglas DC-8 representaba un fracaso de la autosuficiencia china. En agosto de 1970, el Consejo de Estado aprobó oficialmente el Proyecto 708, el nombre en clave del I-10, como parte de la campaña de industrialización del Tercer Frente de Mao. El mensaje era claro: China construiría su propio avión de pasajeros, sin importar los obstáculos. El proyecto fue lanzado bajo la dirección de la fábrica de manufactura de aeronaves de Shanghái, con el diseñador principal Ma Fengshan a la cabeza del esfuerzo técnico. Pero aquí está el detalle crucial que todos pasan por alto. Esto no se trataba solo de transporte, se trataba de orgullo nacional con alas. Cada remache, cada sistema, cada componente debía demostrar que la ingeniería china podía rivalizar con Occidente capitalista. Las apuestas no podían ser más altas, pero había un problema enorme. La revolución cultural había devastado la comunidad técnica de China. Más de 1 millón de ingenieros, científicos y académicos estaban trabajando en campos de trabajo en lugar de oficinas de diseño. Piénsalo, toda una generación de expertos, simplemente borrada. El equipo de diseño del IA-10 probablemente contaba solo con unos pocos cientos de ingenieros, en comparación con los miles que empleaba Boeing. Sin embargo, su desventaja numérica no era nada comparada con su brecha de conocimiento. Las universidades chinas habían desalentado activamente el estudio de las ciencias necesarias para el desarrollo de la aviación. Los libros de texto de ingeniería eran escasos. Las publicaciones técnicas extranjeras eran casi imposibles de conseguir. ¿Cómo se diseña un avión a reacción cuando se carece del conocimiento fundamental en aeronáutica? La respuesta revela algo extraordinario sobre la determinación humana. Los ingenieros trabajaron con cualquier documento técnico fragmentado que pudieran encontrar. Algunos memorizaban secciones completas de manuales aeronáuticos compartidos informalmente entre colegas. Trabajaban en instalaciones sin calefacción durante inviernos brutales. Mientras Boeing usaba sistemas informáticos tempranos para el análisis de tensiones, los ingenieros del I-10 dependían de reglas de cálculo y cálculos manuales. Los miembros del equipo trabajaban habitualmente jornadas de 18 horas, calculando manualmente distribuciones de carga que los ingenieros estadounidenses podían obtener en cuestión de horas. Un ingeniero describió la experiencia más tarde. Esencialmente estábamos aprendiendo a volar mientras construíamos el avión. Pero esto es lo asombroso. Se negaron a rendirse. Cuando no había materiales disponibles, improvisaban. Cuando faltaban herramientas, construían las suyas. Cuando no existían procedimientos estándar, escribían otros nuevos. Tomó casi 5 años solo para completar los planos básicos. Y cuando finalmente comenzó la construcción en 1975, aparecieron los verdaderos desafíos.
La manufactura china solo podía producir láminas de aluminio de 0,8 metros. Boeing utilizaba láminas de 2,2 metros. Esa sola restricción hizo que el Hito 10 fuera significativamente más pesado que el 707, 128,000 libras, o 58,000 kilogramos frente a 122,000 libras, o 55,000 kilogramos para el Boeing. 6,000 libras extra, o 3,000 kilogramos de más. Quizás no parezcan mucho, pero en la aviación cada gramo cuenta. Un mayor peso significaba un mayor consumo de combustible, menor alcance y menor eficiencia. El Hito 10 libraba una batalla cuesta arriba antes incluso de despegar. Pero si construir el fuselaje ya era un reto, crear los motores era casi imposible. Los ingenieros chinos pusieron su mirada en replicar el Pratt & Whitney JT3D, casualmente el mismo motor que impulsa el Boeing 707. Pero, ¿cómo se puede hacer ingeniería inversa de una de las máquinas más complejas del mundo sin tener acceso a una? En 1971, un Boeing 707 de Pakistan International Airlines se estrelló y los ingenieros chinos vieron una oportunidad. Analizaron sistemáticamente los restos, estudiando cada componente de los motores JT3D que pudieron recuperar. Esto no fue una operación secreta de espionaje. Fue un esfuerzo estatal deliberado para comprender la tecnología occidental por cualquier medio disponible. El resultado fue el motor WS-8. Y, honestamente, fue un desastre. Fugas crónicas de aceite, problemas de fiabilidad, fallos de rendimiento. El WS-8 demostró que hacer ingeniería inversa a motores a reacción es exponencialmente más difícil de lo que parece. Cuando las relaciones diplomáticas con Estados Unidos mejoraron a finales de los años 70, China simplemente abandonó los motores nacionales e importó JT3D-7 de América. Pero la imitación no terminó ahí. Inicialmente, los ingenieros intentaron diseñar las alas solo basándose en fotografías del 707. Cuando eso, previsiblemente, fracasó, recurrieron a una fuente inesperada, el Hawker Siddeley Trident. ¿Por qué el Trident? China había operado estos aviones británicos desde principios de los años 70, lo que proporcionaba acceso a documentación técnica y conocimientos de fabricación. Probablemente la decisión se tomó debido a restricciones prácticas, datos disponibles y capacidades de fabricación. A distancia, el Hito 10 parecía casi idéntico a un 707. De cerca era algo completamente diferente, una creación híbrida nacida de la necesidad y el aislamiento. El primer prototipo del Hito 10 nunca voló. En su lugar fue sometido a extensas pruebas estáticas, incluyendo pruebas de resistencia en las alas y un estimado de más de 1,000 horas en túneles de viento. El segundo prototipo hizo historia en la aviación el 26 de septiembre de 1980, cuando el piloto de pruebas, capitán Wang Jinda, lo elevó por primera vez en los cielos chinos. Durante los siguientes 3 años, esta aeronave realizó aproximadamente 130 vuelos, viajando a Pekín, Guangzhou, Harbin y Chengdu. Incluso sobrevoló el monte Everest, un logro simbólico que capturó la imaginación nacional. Sin embargo, los vuelos de prueba revelaron importantes problemas de rendimiento. El consumo de combustible del Hito 10 era aproximadamente un 15% mayor que el del 707, lo que limitaba gravemente su viabilidad comercial. Las restricciones de peso implicaban menos pasajeros en distancias más cortas. Los pilotos de prueba describieron el avión como pesado y a veces impredecible, especialmente durante aterrizajes con viento cruzado. Un piloto describió memorablemente la experiencia como volar 2 aviones diferentes pegados entre sí, tal vez un reconocimiento involuntario de los orígenes híbridos del Hito 10. Sin embargo, hay algo notable. A pesar de todos estos desafíos, ni un solo vuelo de prueba terminó en desastre. Un vuelo especialmente significativo duró más de 4 horas, transportando a funcionarios del Partido Comunista en una simulación comercial cuidadosamente preparada. Durante un breve y brillante momento, China vislumbró cómo podría ser su futuro en la aviación. Pero aquí hay un dato aleccionador. A pesar de todos esos vuelos de prueba, el Hito 10 nunca llevó a un solo pasajero de pago. ¿Qué mató finalmente al Hito 10? La verdad brutal: nadie lo quiso. En 1981, la Administración de Aviación Civil de China anunció oficialmente que no tenía intención de comprar el avión. ¿Su razonamiento diplomático? La flota nacional tenía suficiente capacidad. ¿La verdadera razón? No confiaban en que fuera seguro. Pero el problema más profundo era la transformación política. Tras la muerte de Mao en 1976, Deng Xiaoping distanció sistemáticamente a China de los proyectos de la Revolución Cultural.
El INO-10, profundamente arraigado en la ideología maoísta de autosuficiencia, se volvió políticamente tóxico de la noche a la mañana. ¿Cuán tóxico? Cuando el proyecto fue oficialmente cancelado en 1983, ningún funcionario del gobierno asistió ni al lanzamiento ni a las ceremonias de retiro. Mientras tanto, China compraba discretamente aviones occidentales, incluidos 10 nuevos Boeing 737 en 1982. El mensaje no podía ser más claro. El pragmatismo había reemplazado a la ideología. ¿Fue el ICO-10 un fracaso? Comercialmente, absolutamente. No se vendió ni un solo avión, ningún pasajero de pago, ningún historial operativo. Pero llamarlo un fracaso total pasa por alto algo profundo. Considera lo que logró China. Un país que aún se recuperaba de purgas intelectuales y de la estancación industrial, logró construir un avión de pasajeros de 4 motores que completó más de 130 vuelos. Solo los sistemas electrónicos representaron un logro enorme. El ITLS necesitaba equipos de navegación, sistemas de comunicación e instrumentos de vuelo cuando la industria electrónica de China estaba décadas detrás de Occidente. Los ingenieros tuvieron que diseñar y fabricar componentes que estaban varias generaciones detrás de sus equivalentes occidentales, a menudo con controles de calidad inconsistentes. Sin embargo, de alguna manera crearon una aviónica funcional que permitió operaciones de prueba seguras. Hoy, China produce aviones modernos como el C-919, llamado oficialmente Air Hilton 21 y el C-919. Estos aviones deben mucho al INO-10, no en diseño, sino en conocimiento institucional y experiencia manufacturera. Muchos enfoques de ingeniería y procesos industriales que se utilizan en la aviación china actual evolucionaron directamente de las duras lecciones aprendidas durante el programa IPO-10. La historia del ICO-10 nos recuerda que, en la aviación como en la vida, a menudo aprendemos más de nuestros fracasos que de nuestros éxitos. En la sede de COMAC, en Shanghái, la misma ciudad donde se construyó el ICO-10, se recuerda el proyecto como parte del legado aeronáutico de China. Los ingenieros que lucharon con reglas de cálculo y cálculos manuales en los años 70 sentaron las bases para los sistemas de diseño asistido por ordenador de hoy. Pero esto es algo que la mayoría de la gente no se da cuenta. La influencia del ICO-10 va mucho más allá de la aviación. El proyecto demostró que China podía movilizar recursos masivos para enfrentar retos tecnológicos complejos, incluso bajo condiciones adversas. Esta confianza institucional resultaría crucial más adelante para proyectos como el tren de alta velocidad, la exploración espacial y la infraestructura de telecomunicaciones. Solo basta considerar las lecciones de manufactura. El ICO-10 obligó a China a desarrollar fabricación de aluminio de alta precisión, sistemas de control de calidad y gestión de cadenas de suministro para componentes de grado aeroespacial. Estas capacidades no desaparecieron cuando el avión fue cancelado. Evolucionaron hasta convertirse en la base industrial que ahora respalda desde teléfonos inteligentes hasta satélites. El legado en capital humano es igual de significativo. Muchos ingenieros del ICO-10 se unieron más tarde a otros proyectos aeroespaciales, transmitiendo tanto conocimientos técnicos como la sabiduría obtenida a pulso sobre el manejo de programas de ingeniería complejos. Su determinación por construir algo cuando todos decían que era imposible creó un conocimiento institucional que aún guía a la aviación china hoy en día. Así que aquí va mi pregunta para ti. ¿Habría podido el INO-10 tener éxito bajo circunstancias diferentes? ¿Con más tiempo, mejores recursos y estabilidad política? Y mirando hacia adelante, ¿logrará finalmente la industria de la aviación china romper el duopolio de Boeing y Airbus que ha dominado los vuelos comerciales durante décadas? Puede que la política haya dejado en tierra al ICO-10, pero su legado alzó vuelo de todos modos. A veces, los viajes más importantes no se miden en aterrizajes exitosos, sino en el valor de intentar lo imposible. En aviación tenemos un dicho: los buenos pilotos aprenden de sus errores, los grandes pilotos aprenden de los errores de los demás. China aprendió de los errores del ICO-10, y 50 años después aún siguen ascendiendo.